Bien, buen día a todos. Esta sería la clase número 1 de geometría y el tema que vamos a ver es la axiomática de la geometría. La idea es que mientras ven el video se hagan las pausas necesarias para realizar unos ejercicios que hay. ¿Sí? Pausan el video, los realizan y van a ver que cuando continúen viéndolo van a estar las soluciones de los ejercicios. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Estos serían los temas que vamos a ver hoy. Los primeros axiomas con los que vamos a estar trabajando y nuestras primeras propiedades y definiciones. Es principalmente teórico este tema. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con una situación que podemos imaginar que se da entre dos estudiantes, dos compañeras de clase. Sara dice, en el cuadrilátero ABCD, la suma de los ángulos es 360. María pregunta, ¿por qué? Bueno, pueden pensar ustedes también, ¿por qué? ¿Cómo explicarían esa propiedad? Sara le dice, se debe a que en el triángulo la suma de los ángulos es 180. Fíjense cómo dividió el cuadrilátero en dos triángulos. Y María le pregunta, ¿por qué en el triángulo es 180? Está muy preguntona María, pero es válido y son cosas que suelen pasar en el salón de clase. Capaz que las preguntas que más nos hacen es ¿por qué? ¿Y para qué sirve? Deben ser las más comunes. Pero si lo pensamos con seriedad, en cierta forma María está pidiendo una demostración de por qué esa propiedad es verdadera. Sara le explica, porque si en un triángulo trazo una recta paralela a un lado, por la propiedad de ángulos alternos internos, podemos formar un ángulo llano. Fíjense que traza la paralela y entonces los ángulos verdes son iguales, los rojos también, y se forma un ángulo llano arriba donde está el vértice A. A lo que María responde, ¿cómo sabemos que es válida la propiedad de ángulos alternos internos? ¿Qué es un ángulo? María está completamente en la actitud de preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien. Y bueno, es una pregunta válida, ¿sí? Pero el tema es que ¿qué tan atrás podemos ir si nos empezamos a preguntar el por qué una propiedad es verdadera y por qué los fundamentos que demuestran esa propiedad, por qué son verdaderos? Y entonces vamos del cuadrilátero, pasamos al triángulo y del triángulo a los ángulos alternos internos y de ahí empezamos a preguntarnos hacia atrás cuál es la justificación de cada propiedad. Bueno, si tenemos esa actitud de ir hacia atrás, ¿dónde empieza todo? Algunos, por las respuestas que tuvieron dando en el foro, ya saben que la geometría la construimos a partir de afirmaciones que tomamos por verdaderas, sin demostración, y conceptos primitivos. ¿Bien? Que se llaman axiomas. ¿Sí? La idea de los axiomas es que los axiomas son simples, ¿sí? Y en el caso de la geometría, la idea es que los axiomas describan lo que nosotros conocemos de la geometría, porque llegamos con un bagaje cultural amplio sobre las propiedades geométricas. Bueno, hay de todo. Hay propiedades, definiciones, hay teoremas, axiomas, hay demostraciones, y hay más cosas, hay algoritmos, hay protocolos de construcción. Nosotros tenemos cierta experiencia en esto, hemos visto todo tipo de cosas, ¿sí? Pero van a ser los axiomas ese punto de inicio donde a partir de deducciones
vamos a ir construyendo la geometría como la conocemos. Entonces, ¿qué es un axioma? Bueno, los axiomas son enunciados que se consideran verdaderos sin necesidad de demostración. Así que si tenemos un axioma y alguien pregunta ¿por qué esa afirmación es verdadera? La respuesta es porque sí, porque es un axioma. Bueno, y también nos van a acompañar algunos conceptos primitivos, conjuntos, punto, espacio, recta, plano, que tampoco vamos a preguntarnos qué son, sino que vamos a conocer características de las rectas, de los planos, ¿sí? Pero no nos vamos a preguntar qué son, ¿sí? Bien. Entonces vamos a ver los axiomas, van a ver que los axiomas son, describen, digamos, no son una locura lo que plantean los axiomas, son muy acordes a lo que ya conocemos de la geometría. Vamos a empezar por estos axiomas de existencia y enlace. 1. Existe un conjunto E llamado espacio que contiene infinitos elementos llamados puntos. Está. No hay ningún misterio, hay un espacio que tiene infinitos puntos. 2. Existen en E, el espacio, ciertos subconjuntos estrictos llamados planos de infinitos puntos cada uno, y existen en cada plano ciertos subconjuntos estrictos llamados rectas de infinitos puntos cada uno. A ver, ¿qué significa subconjunto estricto? Bueno, decimos que un conjunto A es subconjunto estricto de otro B cuando está incluido, ¿sí? Pero no es todo el conjunto, ¿sí? Seguro la tienen clara de fundamentos, los que estén cursando. O sea, tengo el espacio y si hay un plano en el espacio, entonces ese plano no llena el espacio. Hay otros puntos que son exteriores a ese plano que están en el espacio. ¿Sí? Bien, 3. Por dos puntos distintos pasa una recta y solo una. Los puntos de una misma recta se dice que están alineados. Bien, así que si yo tengo 3 puntos en una misma recta, 4, 5, 6, los que tenga, vamos a decir que están alineados. 4. Por 3 puntos no alineados pasa un plano y solo uno. Y 5. Si dos puntos de una recta pertenecen a un plano, todos los demás puntos de la recta también pertenecen a ese plano. Bueno, bien, esos van a ser los primeros 5 axiomas con los que vamos a estar trabajando. Entonces, la idea es que, como primer ejercicio, piensen lo siguiente. De acuerdo con los axiomas de existencia y enlace, si tenemos 4 puntos y se desea contar el número de rectas que pasan por 2 o más de esos puntos, ¿cuántas rectas serán? ¿Sí? Imagínense todas las disposiciones diferentes que pueden haber con 4 puntos y piensen cuántas rectas estarían determinadas por esos puntos. Bien, revisen los axiomas y tómense un tiempo para pensarlo. Bueno, voy al pizarrón. Bien, tenemos 4 puntos, vamos a llamarle A, B, C y D. Los puntos normalmente los representamos con letras mayúsculas. Así que bueno, una posibilidad es que los 4 puntos estén alineados. En ese caso sería una recta. La otra posibilidad es que 3 puntos estén alineados y el cuarto no. Entonces ahí vamos a tener una recta, la recta
AB. La DC no la contamos y la CA tampoco, porque son todas la misma. Tendríamos la recta CD, la recta BD y la recta AD. Así que serían 4 rectas que las podría nombrar, o llamarle AD, BD, CD. ¿Sí? Así que acá la recta sería AB, acá la recta sería AB, BD, AD y CD. Y bueno, en el caso de que los 4 puntos, yo acá los estoy poniendo en un plano, ¿sí? Pero podemos imaginar los que están en el espacio. Vamos a tener la recta AB, la recta CD, la recta AC, la recta BD, la recta AD y BC. Así que serían 6 rectas. Y bien, bueno, ya no tendría ningún otro caso. Así que acá son AB, AC, AD, BC, BD y CD. Bien. Bueno, bien. Esto se basa en el axioma número 3, que nos dice que 2 puntos determinan una recta y solo una. Bien, bueno. Vamos a seguir con la presentación, que sigue con un nuevo ejercicio. Bien, a partir de los axiomas de existencia y enlace, demostrar que una recta y un punto exterior a ella determinan un plano que pasa por ellos. ¿Sí? O sea, yo tengo una recta y un punto fuera de la recta y solo hay un plano que contiene al punto y a la recta. La consigna es, bueno, cómo podemos usar los axiomas para demostrar que eso es cierto. ¿Sí? Bueno, piénsenlo. Tómense un tiempito, el video que quede en pausa. Y a continuación sigo con la demostración de esto. Bien, vamos al pizarrón. Bueno, entonces tenemos una recta R y un punto fuera de ella. Como demostramos que hay un plano, tenemos que demostrar que hay un plano, vamos a llamarle alfa, y normalmente vamos a representar los planos con letras griegas. Un plano que contiene a la recta y al punto, y solo uno. Bueno, por el axioma 2, nosotros sabemos que la recta tiene infinitos puntos, así que perfectamente podemos decir que existen 2 puntos A y B que están en la recta. ¿Sí? Como P no está en la recta, los puntos no están alineados. Los puntos A, B y P no van a estar alineados porque por la definición de puntos alineados tienen que estar en la misma recta. Así que por el axioma 2 podemos decir que existen A y B en la recta. ¿Sí? Sabemos que P no está en la recta. Este es el símbolo de pertenece y este es el de no pertenece. ¿Sí? Por las dudas. Pertenece, no pertenece. ¿Sí? Son de la teoría de conjuntos y los vamos a estar usando.
Bien, entonces podemos decir que A, B y P no están alineados. ¿Sí? Entonces, si tenemos tres puntos que no están alineados, por el axioma 4, ahora le estoy llamando 2, 4, pero después le voy a tener que llamar i.2, i.4, cuando veamos otro tipo de axiomas que no sean los de existencia y enlace. ¿Sí? Bueno, no están alineados, así que por el axioma 4 existe y es único el plano alfa, sabe que A, B y P todos pertenecen a alfa. Bien. Bueno, pero entre ellos A y B están en alfa y tenemos un axioma que es el número 5 que nos dice, tenemos el axioma 5 que nos dice que si yo tengo dos puntos de una recta que pertenecen al plano, entonces todos los demás puntos de la recta van a estar en el plano, así que podemos asegurar que R pertenece al plano y P pertenece al plano. Así que ahí estaríamos demostrando que la recta y el punto exterior determinan un plano único que contiene a la recta y el plano. ¿Sí? Bien, y como ven, los axiomas son los que están justificando esta propiedad. Volvemos a la presentación. Bien. Ejercicio. Piensen este otro. Traten de armar una demostración que dice demostrar que dos rectas distintas que tienen un punto en común determinan un plano que las contiene. ¿Sí? Si yo tengo dos rectas que se intersecan en un punto, que es lo que llamamos rectas secantes, bueno, hay un plano que contiene esas rectas y solo uno. Bueno, piénsenlo, revisen los axiomas, piénsenlo a ver cómo pueden hacerlo. Dedíquenle un tiempo y seguimos con la demostración de esto. Bueno, vamos al pizarrón. En la letra del ejercicio no lo digo como en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior dice que usemos los axiomas de enlace y existencia, que usemos los axiomas para demostrarlo, porque en definitiva es lo único que tenemos. Era lo único que teníamos. Pero, después de que hicimos el ejercicio, el anterior a este, ya demostramos que esa propiedad es válida a partir de los axiomas. Así que podríamos usar la propiedad que ya tenemos demostrada a nuestro favor. ¿Sí? Este ejercicio se puede hacer a partir de los axiomas, pero voy a aprovechar la propiedad que ya tenemos para resolver el ejercicio este. Entonces, tenemos dos rectas, vamos a llamarles R y S, y sabemos que se cortan en un punto P. ¿Sí? Bueno, bien.
Entonces, sean R y S, dos rectas en el espacio, tales que R intersección S es el punto P. Bien, esto es para señalar intersección, los puntos de intersección entre dos rectas, dos planos, figuras, lo que sea. También es notación de teoría de conjuntos. Bueno, bien, entonces, tenemos dos rectas que se cortan en el punto P. Por el axioma número 2, sabemos que existe un punto A en la recta S, ¿sí?, que no pertenece a la recta R, ¿sí? Un punto A en S distinto de P. Bien. Bueno, ¿por qué podemos asegurar que A, si nos preguntamos, bueno, A está en la recta R? Si A está en la recta R, fíjense que A pertenece a R, pero también pertenece a S. Entonces, si pertenece a los dos, entonces serían iguales a P, lo cual no tiene sentido. Lo otro que sucede es que si fuesen distintos, como dice acá, si A pertenece a R, P también pertenece a R. Entonces tenemos dos puntos que están en R y están en S. No tiene sentido, porque si eso pasara, serían la misma recta. Y en el ejercicio estamos considerando dos rectas distintas. ¿Sí? La letra del ejercicio lo dice. Así que podemos asegurar que existe A en S, que es distinto de P, con A que no está en R. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, fíjense que tenemos, vamos a escribirlo, bueno, bien. Tenemos que A no pertenece a R, así que es un punto exterior. Como tenemos un punto exterior y tenemos la recta, por la propiedad anterior, sabemos que existe un plano, y solo uno, tal que el punto, un plano, perdón, no le puse el nombre, alfa, existe un plano alfa que contiene el punto y la recta. ¿Sí? Porque en la propiedad anterior probamos que si yo tengo una recta y un punto exterior, existe un único plano que los contiene, así que A pertenece al plano y R pertenece al plano. Bien, pero bueno, pero si R pertenece al plano, también tenemos que, no sé, vamos a ver desde acá, P pertenece al plano, porque P es un punto de la recta. Y entonces, si yo tengo que A pertenece al plano y P pertenece al plano, por el axioma 5, yo tengo dos puntos de S que están en el plano, así que puedo asegurar que toda la recta
pertenece al plano. Así que con esto demostramos que existe un único plano, y solo uno, tal que S pertenece al plano y R pertenece al plano. Bien, y ahí quedaría demostrado. Volvemos a la presentación. Así que lo que acabamos de demostrar es que si yo tengo dos rectas secantes en el espacio, esas rectas van a ser coplanares. ¿Sí? Coplanares quiere decir que pertenecen a un mismo plano. ¿Bien? Entonces, dos rectas secantes definen un plano y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasa si fuese al revés? Dos rectas coplanares, ¿son secantes? Ya sabemos que dos rectas secantes tienen que ser coplanares, sí o sí, porque determinan un plano. Ahora, si yo tengo dos rectas en un mismo plano, ¿puedo asegurar que van a ser secantes? Piénsenlo. Y si se imaginaron que no, la respuesta es no, porque las rectas podrían ser paralelas dentro de ese plano, están en lo correcto. Bien, solo que con lo que tenemos hasta ahora de los axiomas, no podemos contemplar este caso porque no tenemos definición de qué serían rectas paralelas y no tenemos cómo demostrar que esto es cierto. Los axiomas que tenemos hasta el momento son pocos, son muy cortos para definir la geometría como la conocemos. Entonces vamos a necesitar nuevos axiomas para poder avanzar. Y bueno, pero este ejemplo está bueno para que vean que los recíprocos no siempre se cumplen, ¿sí? Yo puedo tener una afirmación que va en un sentido, como esta, si tengo dos rectas secantes, entonces las rectas van a estar en un mismo plano, van a ser coplanares, pero el recíproco no tiene por qué cumplirse, ¿sí? Y esto pasa muy seguido en geometría y en otras ramas y temas de matemática. Bien, entonces, necesitamos más axiomas, a eso vamos con los axiomas de ordenación, que siguen ahora, porque si lo piensan, estamos muy pobres de axiomas todavía. Tenemos un axioma que dice que dos puntos determinan una recta, pero bueno, dos puntos también determinan un segmento. Tres puntos determinan un plano. Tenemos un axioma que dice que tres puntos no alineados determinan un plano, pero lo cierto es que tres puntos no alineados también determinan un triángulo. Así que si solo nos quedáramos con los axiomas que tenemos, perfectamente no podríamos distinguir entre una recta y un segmento, ¿sí? Los axiomas con los que seguimos vienen a cubrir este aspecto, por lo cual vamos a poder hacer nuestras primeras definiciones de qué es un segmento, qué es una semirrecta, un polígono, etc. Vamos a verlo. Bien, axiomas de ordenación. Leemos. Axioma de ordenación de la recta. Toda recta es un conjunto de puntos abierto, denso, y en el cual se puede definir una relación de orden total estricto llamada preceder. En este axioma, bueno, primero no es tan obvio como los anteriores. Fíjense que ahí puse unas preguntitas, marqué unas palabras. Abierto, denso, relación de orden total. ¿Qué quieren decir esas cosas? Bueno, vamos al pizarrón y vamos a tratar de interpretar eso. Bien, lo leo de vuelta. Toda recta es un conjunto de puntos, ahí no habría problema, abierto, denso y en el cual se puede definir una relación de orden total estricto llamada preceder. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo.
Para entender este axioma, uno tiene que hacerse la idea de recta orientada, ¿bien? La recta como la entendemos, pero con una dirección, ¿sí? Imaginemos que la entendemos la entendemos en esta dirección, ¿sí? Entonces los puntos de la recta van a cumplir que, bueno, entre ellos podemos definir una relación que le vamos a llamar preceder y que la vamos a señalar con este símbolo que viene a ser como el símbolo de menor que, pero en vez de tener segmentos lo vamos a hacer con curvas. Sería una cosa así. Bien, entonces, ¿qué es lo característico de la relación preceder? Bueno, primero que si yo tomo dos puntos, los que sea, para dos puntos cualesquiera de la recta, va a ocurrir, vamos a llamar, perdón, para dos puntos A, B, cualesquiera de la recta, va a ocurrir que o son el mismo punto, que A precede a B, o que B precede a A. ¿Sí? Siempre una de estas tres cosas se va a dar. Bien. Bárbaro. Eso hace que la relación de orden sea total. Bien, todos los puntos, yo tomo dos cualquiera y seguro encuentro que uno precede al otro. Bien, en las relaciones de orden no siempre pasa eso. Por dar un ejemplo, imaginen que tenemos dos colas en el supermercado. Entonces, vemos que acá hay una relación de orden entre las personas. Por ejemplo, yo sé que esta persona va a ser atendida antes que esta. Y que esta va a ser atendida antes que esta. Bien. Pero, sin embargo, yo no sé cuál va a ser atendida antes entre estas dos. Acá la relación de orden no es total, porque yo puedo encontrar dos y en los cuales yo no sé decir cuál precede a cuál en cuanto a la atención. ¿Sí? Esto sería una relación de orden que no es total. En cambio, en la recta sí, yo tomo dos puntos cualquiera y si la recta la interpreto como una recta orientada, siempre va a haber un punto que precede al otro o son el mismo. Esto se llama tricotomía. Y después lo otro que se cumple es que para todo A, B y C de la recta, si tenemos que A precede a B y que B precede a C, entonces A precede a C. Bien, esas son las características de la relación preceder. Junto a la relación preceder se suele definir otra relación, que es la relación sigue, que es básicamente que A, podemos ponerlo al revés, vamos a decir que B sigue a
sí, solo si A precede a B. Bien. Básicamente lo mismo. Simplemente en algunos casos nos va a convenir hablar de precede y en otros nos va a convenir hablar de sigue. ¿Sí? Y después la otra que puede ser útil es la relación precede o coincide, que en ese caso lo vamos a anotar así. Y esto va a ser en el caso en el cual, bueno, se da que A precede a B o que sea en el mismo punto. ¿Sí? Precede o coincide. A ver, hay una analogía con los símbolos de menor, mayor igual, menor igual. ¿Sí? Con la diferencia que acá la relación la tenemos entre puntos y no entre números reales. También podemos definir de la misma manera una relación que sea sigue o coincide. Bien. Entonces, esa sería la relación preceder y estas son las características que cumple. A esto se refiere cuando dice que es de orden total estricto. ¿Sí? Cumple estas dos características para, para cualquier par de puntos, cumple la tricotomía y para cualquier terna de puntos cumple la segunda propiedad, que no lo dije, se llama transitiva. Bien. Después decía que es abierto. Bueno, la idea de abierto es que esa idea que tenemos de la escuela de que no tiene principio ni fin, ¿sí? Entonces, dado cualquier punto de la recta, yo siempre voy a encontrar alguno que precede a ese punto, siempre existe alguno, y siempre existe otro que le sigue, ¿sí? Siempre puedo encontrar. No va a haber un punto inicial ni un punto final. A eso se refiere con abierto. Y con denso se refiere a que si yo tomo dos puntos cualesquiera en la recta, para cualquier par de puntos siempre existe alguno que, siempre puedo encontrar alguno que siga al primero y preceda al segundo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribimos eso? Bueno, abierto sería que para todo punto P de la recta existen A y B en la recta tales que A precede a ese punto P y P precede al punto B, o si quieren B sigue al punto P. Y en el caso de denso significa que para toda pareja de puntos existe un punto X tal que X está entre esos dos. ¿Bien? Ese sería el axioma número 1 de ordenación. Vamos a volver a él. Entonces, dice, toda recta es un conjunto de puntos abierto. La idea de abierto es que no tiene principio ni fin, como la manejábamos en la escuela. Denso significa que entre dos puntos siempre puedo encontrar uno que esté entre ellos. Si cuando digo entre ellos no me refiero a que sea el punto medio, me refiero a que esté entre ellos. Y bueno, en el cual se puede definir una relación de orden total estricto llamada preceder,
como la vimos, ¿sí? Podemos entender la recta como un conjunto ordenado de puntos. Bien. Bueno, seguimos. Entonces, fíjense ahora que ya no es lo mismo. Ahora vamos a definir semirrecta y segmento. Entonces, cuando definimos en el axioma que la recta es un conjunto abierto, ya tengo una primera diferencia entre lo que es una recta y lo que es una semirrecta o un segmento, ¿sí? Que no nos pasaba con los axiomas del primer grupo. En el primer grupo teníamos que dos puntos determinaban una recta y yo les decía, bueno, pero dos puntos también pueden determinar un segmento. Pero con la relación preceder que nosotros definimos en ese axioma, podemos diferenciar una semirrecta de un segmento y un segmento de una recta perfectamente. Bueno, vamos a ver. Semirrecta. El conjunto definido por un punto de una recta y todos los puntos que les preceden o le siguen se llama semirrecta. ¿Sí? A ver, vamos al pizarrón. ¿Qué pasa? Si yo tengo una recta y un punto en la recta, entonces si yo considero el punto dada R y un punto A perteneciente en la recta, yo podría considerar la semirrecta AB que estaría formada por todos los puntos X tales que el punto X sigue o coincide con el punto A. Dicho de otra forma, sería el punto A que coincide y todos los que le siguen. Esa sería la idea de semirrecta. Por otro lado, podría definir la semirrecta BA. Acá yo quiero que B sea el origen y quiero que sea la semirrecta hacia A. En este caso, la puedo definir como los puntos que preceden a B o coinciden. Y en ese caso, tendríamos que la semirrecta es esa. ¿Sí? Fíjense que para cualquier punto de la recta podemos definir dos semirrectas. Por ejemplo, podríamos definir la semirrecta BC, que en este caso serían los puntos que siguen a B o coinciden. Que sería de B, pero en el otro sentido. Ahora, fíjense que esta semirrecta y esta tienen el mismo origen, solo coinciden en B, solo que una va hacia un lado y la otra al otro. Estas semirrectas decimos que son semirrectas opuestas. Bien. Entonces, podemos definir una semirrecta a partir de un punto y considerar los que le preceden o los que le siguen. Y ahí tendríamos la semirrecta. Una o la otra. Bien. Si se fijan acá, si miramos las primeras dos semirrectas y pensamos en la intersección, bueno, los puntos que van a tener en común la semirrecta que tengo en celeste y la que tengo en rojo son los puntos del segmento. A están las dos, B están las dos y la intersección son todos estos puntos de acá.
Y eso forman lo que entendemos por segmento, ¿sí? Así que podríamos definir un segmento, el segmento AB, lo podríamos definir como la intersección de la semirrecta de origen A que pasa por B con la semirrecta de origen B que pasa por A. Entonces, la relación preceder nos permite tomar esta orientación de la recta y utilizar utilizar la relación preceder para definir semirrecta y segmento, que hasta el momento no lo teníamos definido y no lo podíamos definir con los primeros axiomas que vimos. ¿Sí? Vamos a la presentación entonces a leer las definiciones y tenemos semirrecta, el conjunto definido por un punto de la recta y todos los que le preceden o le siguen. ¿Sí? Eso se llama semirrecta. Cada punto de una recta determinará dos semirrectas según se consideren los que le preceden o los que le siguen. Y esas se llaman opuestas. Bueno, eso ya lo vimos. Y después tenemos segmento. Dados dos puntos A y B de una recta, en la que A precede a B, como en el ejemplo que vimos, definimos el segmento AB al conjunto formado por A, B y los puntos que siguen a A y preceden a B. ¿Bien? Bien. Esa es la definición, aunque, como les contaba, podemos entenderlo como una intersección de semirrectas. A y B son llamados extremos del segmento y los demás puntos, los que están entre A y B, se llaman interiores. Bien. Bueno, vamos al segundo axioma de ordenación, que se llama axioma de partición del plano. ¿Sí? Acá, insisto, estamos trabajando en el plano. Hay un axioma de partición que es del espacio, que entraría en la categoría de axioma de ordenación, que no la vamos a ver todavía, sino que la vamos a dejar para cuando nos concentremos en la geometría del espacio. Entonces, vamos con este. Axioma de partición del plano. Dice, para toda recta R, incluida en un plano pi, existen dos conjuntos únicos, alfa 1, alfa 2, que llamaremos regiones, y que cumplen las siguientes condiciones. Bueno, ese conjunto es una partición del plano. El segmento determinado por dos puntos de una misma región está contenido en esa misma región. Y para todo par de puntos de regiones distintas, el segmento que determinan corta la recta R en uno y solo un punto. Bien, nosotros es un axioma, así que esto lo vamos a tomar como verdadero sin demostración. Bien, vamos al pizarrón a ver si podemos ilustrar qué dice esto. Bueno, básicamente lo que dice el axioma es que si yo tengo un plano en el espacio y una recta R, esa recta genera una partición del plano en la que aparecen dos regiones, alfa 1 y alfa 2. ¿Sí? ¿Qué es una partición? Bueno, una partición es, digamos, como una división en conjuntos del plano, de manera que cualquier punto del plano va a estar en uno de estos tres. ¿Sí? O sea que el plano vamos a llamar el plano pi, que R, alfa 1 y alfa 2
es partición del plano pi, significa primero que la unión, si yo uno, el resultado de unir las dos regiones con la recta es el plano. Bien. Después que no tienen puntos en común. O sea, si yo intersecto la región con la recta, intersecto cualquier región con la recta o intersecto las regiones, ¿sí? Todas estas dan todas vacío. No hay puntos en común, ¿sí? La idea es que cualquier punto del plano va a estar en una sola, en un solo conjunto, en un solo subconjunto de estos. Bien, o está en la recta, o está en una región, o está en la otra. Bien, pero lo otro que dice el axioma, además de lo de la partición, es que si nosotros tenemos dos puntos en la misma región, vamos a llamarle A y B, si yo tengo dos puntos A y B en la misma región, todos los puntos del segmento van a pertenecer a esa misma región. ¿Sí? Fíjense que por eso fue importante también definir segmento antes de pasar a este axioma. Y lo otro que dice es que si tenemos puntos de distintas regiones, entonces el segmento que los tiene por extremos se va a cortar con la recta en un solo punto. ¿Sí? Eso es lo que dice el axioma. Estas tres condiciones se dan para cualquier recta que esté en un plano. Bien. Lógicamente, esta idea de que si tengo un plano y trazo una recta y quedan dos regiones, está vinculada a nuestra idea de semiplano. ¿Sí? La idea de semiplano es, bueno, digamos, los puntos que están de un lado de la recta, digamos, por decirlo un poco a lo bruto. ¿Sí? Si nosotros entendemos por el axioma que la recta parte el plano en una partición con dos regiones y la recta, entonces podemos definir que un semiplano es la unión de una recta con una de las regiones. ¿Sí? Entonces tengo un semiplano que, semiplano 1, lo puedo definir como la unión de la recta con una región, y un semiplano 2 lo puedo definir como la unión de la recta con la otra región. ¿Sí? Así que cada recta en un plano me va a definir dos semiplanos. Esta recta se suele llamar borde del semiplano, la recta borde, ¿sí? Y los puntos que no están en la recta, o sea que estarían en la región, se suelen llamar puntos interiores. Así que esta es la recta borde y acá en la región encuentro lo que son puntos interiores. Bien, todo esto es parte del lenguaje, son definiciones. Así que vamos a la presentación. Dicho eso, entonces leo de vuelta el axioma de partición. Dice, para toda recta R incluida en un plano existen dos conjuntos únicos, alfa 1, alfa 2, que llamaremos regiones, que cumplen las siguientes condiciones. La recta y las regiones forman una partición. El segmento determinado por dos puntos de una misma región está contenido en la misma región. Y para todo par de puntos de regiones distintas, el segmento que determinan corta la recta R en uno y solo un punto. Bien, eso era lo que veíamos recién. Bueno, bien, ejercicio ahora. Teorema de Paz.
consideremos una recta y tres puntos exteriores, que podríamos llamar A, B y C, todos contenidos en un mismo plano, la recta y los tres puntos. Si la recta corta a uno de los tres segmentos determinados, por los puntos, entonces cortará a otro de los segmentos, pero no a los tres. ¿Sí? La idea es que se tomen un tiempo y traten de digerir esto y probarlo. Bien. Este sería el teorema de Pask en el plano, porque, como les decía, también hay un axioma que no estamos viendo, que es de geometría en el espacio, y bueno, habría un teorema de Pask para el espacio también. Pero en este caso, la idea es que piensen en esto. Si quieren, a los puntos exteriores les pueden llamar A, B y C y tratar de resolverlo, ¿sí? Así que háganse la pausa, léanlo y rayen a ver si sale. Bien, vamos al pizarrón. Entonces, tenemos tres puntos y una recta dentro de un plano, ¿no? No es necesario que dibujen este plano, ya estamos suponiendo que hay un plano y el plano va a ser la misma hoja. Pero si lo quieren hacer, no molesta. Bueno, la idea es que tenemos A, B y C exteriores, AR. ¿Sí? Teorema de Pask. A, B y C exteriores AR. Lo más complicado de esto es entender la letra, quizá, porque no es difícil de demostrar. Entonces, el teorema dice que si tenemos A, B y C exteriores AR y tenemos que la recta corta a uno de los segmentos, vamos a suponer que corta a B intersección R, se cortan. Bueno, podemos decir que es no vacía. Aunque por el axioma 1 de ordenación sabríamos que se cortan en un solo punto. Bien. Bueno, el teorema dice que si la recta corta a un segmento, entonces va a cortar a otro, pero no al tercero. Entonces, sin perder generalidad, podríamos suponer que AC está en la misma región que A, entonces se va a cumplir que AC intersección R es vacío. Sin embargo, BC intersección R es no vacío. Estas dos cosas se van a cumplir. Eso es lo que dice el teorema. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, bien, como A y B son exteriores a la recta. Tenemos que A y B son exteriores a la recta, ¿sí? Y sabemos que AB, el segmento, intersecta, no lo puse, es el segmento intersecta la recta, entonces ahí podemos deducir que A pertenece a una región, que le podemos llamar, pertenece a una región, y B pertenece a la otra región.
¿sí? Donde estamos entendiendo que R, alfa 1, alfa 2, es partición del plano, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Si esto es partición del plano, nosotros sabemos que C es exterior a R, así que hay dos chances. Si C pertenece a alfa 1, entonces por el axioma 2, que es lo que está pasando, si pertenece a alfa 1, es lo que está pasando en el dibujo. Si pertenece a alfa 1, entonces este segmento va a estar contenido y este va a cortar a la recta. En cambio, si el punto C está en alfa 2, ahí lo que va a pasar es que este segmento está contenido, el segmento BC, y el segmento AC corta. En cualquiera de los casos, corta a uno y al otro no. Bien, bueno, lo dejo, lo pueden escribir. La idea es esta: si C pertenece a alfa 1, entonces, como B y C están como A y C están en la misma región, por el axioma, el segmento está contenido y el otro corta. Y después veré el otro caso, si C pertenece a alfa 2, ¿sí? El único caso que no vamos a revisar es si pertenece a la recta, porque sabemos por hipótesis que ese es exterior a la recta. Bien. Bueno, este lo dejé como ejercicio porque me pareció que la dificultad estaba más bien en la letra, de entender qué es lo que se está pidiendo, pero la demostración no es muy complicada. Seguimos. Bueno, semiplano. Definición de semiplano. Llamamos semiplano de borde R a la unión de la recta con una de las regiones alfa 1 o alfa 2 que la recta determina. ¿Sí? Lo que hablábamos hace un rato. Toda recta determina dos semiplanos que llamaremos opuestos. Bien. Todo depende de con qué región lo unimos. Es común referirse a un semiplano nombrando la recta borde y un punto de la región que lo define. El semiplano RA. Bien, esto es muy usual, ¿sí? En vez de referirme a la región alfa 1, señalo cuál es la región usando un punto que esté en esa región. Bien, ángulo convexo. Consideremos tres puntos no alineados A, B y O. Definimos el ángulo convexo A o B como la intersección de los semiplanos OA, B y OBA. Dentro de un plano podemos extender el concepto de ángulo convexo para abarcar dos casos más: ángulo llano y ángulo nulo. Bueno, ya vamos a eso, pero vamos a ver en el pizarrón este concepto. La definición de ángulo convexo está vinculada, o la hacemos a partir de la definición de semiplano. Entonces la definición dice que tenemos tres puntos en el plano, tres puntos no alineados, O, A, B. Entonces, un ángulo va a estar definido por las semirrectas a ver, consideremos primero las rectas OA y OB. Lo que dice es que el ángulo AOB, y estamos suponiendo que
A, B y O son coplanares, ¿sí?, no alineados. Esto es lo que estamos suponiendo. Bueno, el ángulo va a estar dado por la intersección de el semiplano delimitado por OA, que pasa por B, y el semiplano delimitado por la recta OB, que pasa por A. ¿Sí? Si vamos al dibujito, este sería, bueno, OA sería la recta borde, y yo la voy a unir, esta recta va a quedar unida con la región a la que pertenece B. Así que estaríamos hablando de esta parte. En cambio, este de acá es el semiplano que tiene borde en OB y pasa por A. Así que todos estos puntos de la recta son parte del semiplano, y estos de la región que contienen A son los puntos interiores del semiplano. Bien, si se fijan, la intersección serían el punto O, está en la intersección porque están las dos rectas, y después tenemos que la semirrecta OA y la semirrecta OB pertenecen al ángulo, y todos estos puntos de acá forman el ángulo. Bien, entonces el ángulo es la intersección de esos dos semiplanos. A O se le suele llamar el vértice del ángulo, y a OB y a las semirrectas OA y a las semirrectas OB se le suele llamar lados del ángulo. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos cómo podemos definir un ángulo convexo a partir de nuestra definición de semiplano. Bien. Lógicamente, si nosotros consideramos dos rectas que se cortan en un punto O, esas dos rectas determinan cuatro semirrectas, dos para cada una. Con lo cual podemos decir que dos rectas secantes determinarían cuatro ángulos. Tenemos un ángulo acá, otro acá, otro acá y otro acá. ¿Sí? Si consideramos un ángulo y el definido, por ejemplo, tenemos este ángulo, vamos a poner A y B. ¿Sí? Este sería el ángulo AOB. Si consideramos el ángulo definido por las semirrectas opuestas, entonces vamos a decir que este ángulo es el opuesto por el vértice. ¿Sí? Ese es el opuesto por el vértice. Y después lo otro, la otra definición que es importante, es que si tenemos un ángulo convexo, como este, le llamamos ángulo cóncavo a la unión de estos otros tres ángulos. Le llamamos, este sería el ángulo cóncavo.
también A o B, pero es el cóncavo, ¿sí? Está formado por la unión de los otros tres ángulos que definirían las rectas o A y o B. Bien. Bueno, y después tenemos los casos de ángulo llano y ángulo nulo. A ver. Bien, ¿qué pasa? Para el caso en el que tenemos que O a B están alineados, si A y B pertenecen a semirrectas opuestas, entonces podemos decir que el semiplano determinado por esa recta es un ángulo llano. ¿Sí? Y en el caso de que tengamos que A y B pertenecen a la misma semirrecta de origen O, en ese caso vamos a entender que el ángulo que forman sería el ángulo nulo. Bien. Estas dos definiciones de ángulo llano y ángulo nulo se escapan de nuestra definición de ángulo convexo porque, bueno, la definición de ángulo convexo exige que los puntos no estén alineados. Pero no hay que olvidarse que tratamos de describir las ideas geométricas que tenemos, ¿sí? Y bueno, es común hablar del ángulo de 180, el ángulo de 0 grados, que si bien nosotros todavía no tenemos introducida una forma de medir ángulos con los axiomas que tenemos, sí tenemos que empezar a pensar en cubrir. Fíjense que nosotros con la idea de y la definición de ángulo convexo, ángulo llano, ángulo nulo y ángulo cóncavo estaríamos cubriendo los distintos ángulos que tenemos. ¿Sí? Bueno, bien. Seguimos con la presentación. Entonces ahí tienen las definiciones. Lo que decía acá, ángulo llano, si las semirrectas OA y OB son opuestas, y ángulo nulo si las semirrectas son las mismas. Triángulo. Consideremos tres puntos no alineados A, B y C. Definimos el triángulo ABC como la intersección de los semiplanos AB, ABC, BCA, CAB. Bueno, tres semiplanos intersectándose. Esto es fácil de entender. Es más, vamos a leer también la definición de polígono y explicamos las dos en el pizarrón. Ah, no, perdón, hay una pregunta antes, me había olvidado. Bueno, bien, triángulo. Dados tres puntos no alineados, A, B y C, todos tenemos la idea de que el triangulito es esto. Hay un tema didáctico ahí, de que algunos creen que el triángulo son solo los lados,
cuando deberíamos entender que lo que está dentro también. A ver, pero vamos a la definición. Dice que un triángulo es la intersección de triángulo ABC. Tenemos que A, B y C son puntos no alineados. Entonces el triángulo va a ser la intersección de el semiplano de borde AB que pasa por C. Así que estaríamos hablando de esto. Intersección del semiplano de borde BC que pasa por A. Estaríamos hablando de esto. Intersección el plano de borde AC que pasa por B. Que sería el borde. Así que si se fijan, la intersección está dada por lo que nosotros ya entendíamos por triángulo, que son los lados, los segmentos AB, BC y CA están en el triángulo y todos estos puntos serían los interiores del triángulo. ¿Sí? Tenemos los lados, es parecido al ángulo en ese aspecto. Tenemos los lados del triángulo, que son los segmentos AB, BC y AC. Tenemos los vértices y tenemos los puntos interiores. Bueno, bien, vamos a la pregunta. Estamos terminando. Se enloqueció. Ahí. Cuadriláteros. ¿Puedes definir cuadriláteros mediante la intersección de semiplanos? ¿Es necesario poner alguna condición o clasificación? Bien. Bueno, esa es la pregunta. Piénsenlo. ¿Cómo definirían cuadriláteros usando esta idea de intersectar semiplanos? Y si tienen que poner alguna condición, la pueden poner. Bien. Tómense el tiempo que necesiten y después seguimos. Bien. Vamos al pizarrón. Si queremos definir cuadrilátero, entonces, bueno, nuestra idea de cuadrilátero ABCD, si cuando digo cuadrilátero están pensando en esto, entonces hay alguna condición que está dada. Por ejemplo, yo voy a querer intersectar un semiplano de borde AB. ¿Sí? Pero ¿cuál va a ser? ¿El semiplano de borde AB que pasa por C o el que pasa por D? Bueno, en este caso son el mismo, ¿sí? Pero podría estar en problemas si mis puntos A, B, C y D los tuviese así. Porque ahí sí necesito saber cuál es el semiplano que considero. Entonces, en este caso lo mejor es poner la condición
de que cada vez que yo tomo una recta, los otros dos puntos están en el mismo semiplano, ¿sí? O en la misma región, si quieren. Bien. Entonces, con esa condición, podemos definir un cuadrilátero como la intersección de este semiplano, el semiplano de borde AB que pasa por C, el de borde BC que pasa por D, el de borde DC que pasa por A y el de borde AD que pasa por B. Y ahí tendríamos definido un cuadrilátero convexo. ¿Sí? Ese sería el cuadrilátero convexo. Bien. No anoté la definición porque ahora vamos a definir polígono convexo que incluye al cuadrilátero. Bien. ¿Pero qué sería un polígono que no es convexo? Bueno, si tenemos este caso, ABCD, acá tenemos un problema y es que si yo considero BC, que en este caso lo consideré BC y tomé el semiplano que pasa por D. Bueno, acá tengo un problema, porque no tengo el mismo semiplano si considero el que pasa por D o el que pasa por A. ¿Sí? Así que por el momento nos vamos a quedar con la definición de cuadrilátero convexo y de polígono convexo y después vemos estos casos un poquito más raros. Bien. Bueno, vamos a la presentación. Polígono convexo. Consideremos n puntos B sub 1, B sub 2 ordenados, de ahí hasta B sub n. Por ejemplo, si fuesen 10 puntos, esto iría hasta B sub 10. Ordenados que cumplen lo siguiente. Son más de 3, ¿sí? Y pertenecen a un mismo plano. No existen 3 puntos alineados. Y la recta que pasa por 2 puntos consecutivos deja a los demás puntos en un mismo semiplano. Similar a lo que discutíamos con el cuadrilátero. ¿Sí? Se considera que el último es consecutivo del primero. O sea, el B sub n es un punto consecutivo del B sub 1. La intersección de todos los semiplanos mencionados en el último punto definen el polígono convexo de vértices B sub 1, B sub 2 hasta B sub n. Bueno, volvemos al pizarrón. Y la idea es que tenemos B sub 1, voy a hacer un polígono cualquiera, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 5. En este caso tenemos un pentágono. Y bien, para que se forme un polígono convexo, lo que se tiene que cumplir es que no hay puntos alineados y que si yo tomo una recta que pasa por dos puntos consecutivos, ¿sí? Estamos entendiendo que B1 y B2 son consecutivos, B2 y B3, B3 y B4, B5 y B6, y también el último con el primero lo entendemos como consecutivo. Entonces tomamos una recta y todos los otros puntos tienen que quedar en el mismo semiplano. Entonces vamos a intersectar este semiplano con este de acá, con este y con este último. Entonces
ahí va a quedar definido el polígono convexo. ¿Sí? Bueno, bien. Bueno, ya. Y con esto terminamos. Si se fijan, ya vuelvo a eso. Pero lo que tenemos es un primer conjunto de axiomas que nos permitió definir, dar algunas primeras definiciones de recta, segmento, de recta no, perdón, de semirrecta, segmento, semiplano, ver alguna propiedad y alguna demostración de ellas. Así que son nuestras primeras construcciones, sí, pero es importante que tengamos una base firme y que empecemos a entender que la geometría se desarrolla como un sistema axiomático en el cual a partir de deducciones es que llegamos a construirla tal y como la conocemos hoy. Bien. Pero como dice acá al final del resumen, es claro que los axiomas que vimos hasta el momento son insuficientes para describir la geometría tal como la conocemos. ¿Sí? Así que